Después del funeral de mi esposo, no dije nada sobre la herencia de $50 millones y la mansión en Italia. Absolutamente nada. Me quedé callada mientras todos lloraban y murmuraban sobre lo que vendría después. Guardé silencio cuando mi nuera Lilia empezó a hablar sobre reorganizar la casa y nuevos comienzos. No abrí la boca cuando noté las miradas que intercambiaban ella y mi hijo Rodrigo, esas miradas llenas de planes que no me incluían. Al volver a casa después del entierro, todavía con el vestido gris que había usado en el cementerio, escuché las palabras que nunca imaginé oír de mi propio hijo. Rodrigo, el bebé que traje al mundo hace 40 años, el niño que amamanté y cuidé cada noche de fiebre, me miró con ojos fríos y gritó: «Junta tus porquerías y lárgate. Tu lugar es en la calle». Yo solo bajé la cabeza en silencio, sentí como mis manos temblaban, como el aire se hacía pesado en mis pulmones. Y en ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarles lo que hice, antes de revelarles el secreto que guardaba en mi bolso en ese preciso instante, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que entiendan quién era yo, quién era Sebastián, y cómo construimos todo lo que ellos creían que era suyo. Era 1978 cuando conocí a Sebastián. Yo tenía 22 años y trabajaba en una pequeña panadería del centro de la ciudad. Mis manos olían a harina todo el tiempo, mis pies dolían al final de cada jornada, pero era un trabajo honesto. Sebastián entraba cada mañana a las 7 en punto. Siempre pedía lo mismo: un café negro y pan recién horneado. Durante 3 meses, solo intercambiamos buenos días y sonrisas tímidas, esas sonrisas que dicen más de lo que las palabras pueden expresar. Hasta que un día de lluvia, cuando me vio salir del trabajo sin paraguas, me ofreció el suyo. Caminamos juntos bajo aquella lluvia fina que mojaba apenas lo suficiente para sentir el frío en la piel. En esos 15 minutos descubrí que tenía un sueño: construir su propia empresa de importaciones. No tenía dinero, apenas tenía un pequeño local alquilado en la zona industrial, pero tenía algo que brillaba en sus ojos. Tenía esperanza, tenía ambición, y tenía un corazón que latía al mismo ritmo que el mío. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi vestido era color marfil, comprado en una tienda de segunda mano, pero cuando Sebastián me miró ese día, me sentí como la mujer más hermosa del mundo. No teníamos casi nada. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones donde la pintura se caía de las paredes y el agua caliente solo funcionaba por las mañanas. Pero éramos felices. Dios mío, éramos tan felices. Yo dejé la panadería y empecé a trabajar con él. Al principio, éramos solo nosotros 2. Yo contestaba el teléfono, hacía las facturas, limpiaba la oficina, preparaba café para los clientes. Sebastián salía a buscar contratos, a convencer a empresarios de que él podía conseguirles los mejores productos de Europa a los mejores precios. Trabajábamos 16 horas al día, comíamos sándwiches en el escritorio, y por las noches, cuando finalmente llegábamos a casa, nos abrazábamos en la cama estrecha y planeábamos nuestro futuro. 3 años después nació Rodrigo. Recuerdo el momento exacto en que lo vi por primera vez. Tenía los ojos de su padre y mi nariz pequeña. Sebastián lloró cuando lo cargó. Lloró como un niño. Me prometió ese día que construiría un imperio para nosotros, que nuestro hijo nunca pasaría las necesidades que nosotros habíamos pasado. Y cumplió su promesa. Poco a poco, la empresa creció. De un empleado pasamos a 5, luego a 20, luego a 50. Yo seguí trabajando incluso con Rodrigo pequeño. Lo llevaba a la oficina en su carriola, lo amamantaba entre reuniones, le cambiaba los pañales en el baño que también funcionaba como almacén. Éramos un equipo, Sebastián y yo. Cada decisión la tomábamos juntos, cada riesgo lo enfrentábamos de la mano. Cuando Rodrigo tenía 10 años, compramos nuestra primera casa. No era grande, pero tenía un jardín donde él podía jugar y ventanas por donde entraba el sol cada mañana. Recuerdo el día de la mudanza. Sebastián me cargó en brazos para cruzar el umbral, como en nuestra boda, y los 3 nos sentamos en el piso de la sala vacía a comer pizza y reírnos del absurdo que era tener tanto espacio. Los años pasaron rápido. Rodrigo creció. La empresa seguía creciendo. Sebastián viajaba más. Yo me encargaba de que la casa fuera un hogar al que él quisiera regresar. Cocinaba sus platillos favoritos, mantenía su ropa planchada, escuchaba sus preocupaciones cada noche antes de dormir.
Éramos más que esposos. Éramos compañeros de vida, socios en todo sentido. Y entonces, cuando Rodrigo tenía 27 años, conoció a Lilia. La primera vez que la vi, pensé que era encantadora. Llegó a casa con una sonrisa amplia y un vestido color beige que resaltaba su figura delgada. Me abrazó y me llamó mamá Margarita desde el primer momento. Trajo flores para mí y una botella de vino para Sebastián. Nos habló de su familia, de sus estudios en administración, de lo mucho que amaba a nuestro hijo. Sebastián me apretó la mano por debajo de la mesa esa noche. Yo le devolví el gesto. Ambos queríamos creer que Rodrigo había encontrado a alguien especial. Queríamos creer que nuestra familia estaba creciendo de la manera correcta. Se casaron un año después. La boda fue grande, elegante, en un salón con arañas de cristal y mesas decoradas con rosas blancas. Yo usé un vestido color champaña y bailé con mi hijo mientras Sebastián nos miraba con lágrimas en los ojos. Todo parecía perfecto. Todo parecía como debía ser. Pero las cosas perfectas, descubrí después, casi nunca lo son realmente. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos. Rodrigo y Lilia vivían en su propio apartamento, venían a cenar los domingos, y todo parecía funcionar como una familia normal. Lilia me ayudaba en la cocina, preguntaba por recetas, me contaba sobre su trabajo en una firma de mercadeo. Yo quería creer que había encontrado no solo una nuera, sino una hija. Pero había pequeñas cosas. Cosas tan sutiles que al principio pensé que era mi imaginación. Comentarios que sonaban como cumplidos, pero dejaban una espina clavada. «Ay, mamá Margarita, qué linda tu blusa. Es tan vintage, tan de otra época». O cuando servía la comida, «Esto se ve delicioso, aunque yo prefiero cocinar más ligero, ya sabes, por la salud». Siempre con una sonrisa. Siempre con ese tono dulce que hacía imposible reclamar sin parecer la suegra amargada. Sebastián tampoco lo notaba. O tal vez no quería notarlo. Estaba tan feliz de ver a Rodrigo casado, tan orgulloso de su hijo, que cualquier cosa que yo mencionara la descartaba con un beso en la frente y un amor, estás viendo cosas donde no las hay. 2 años después de la boda, Rodrigo llegó con una noticia. Él y Lilia querían mudarse a nuestra casa. Solo temporalmente, dijo mi hijo, sin mirarme directamente a los ojos. Estamos ahorrando para comprar algo mejor, y tú sabes que esta casa es enorme. Tienen 4 habitaciones vacías. Sería perfecto. Yo miré a Sebastián. Él ya estaba asintiendo. Claro, hijo. Esta es tu casa también. Siempre lo será. No dije nada. ¿Qué podía decir? Era mi hijo. Era nuestra familia. Se suponía que debía estar feliz de tenerlos cerca. Se mudaron una semana después. Y con ellos, llegó el cambio. Lilia empezó a reorganizar las cosas. Margarita, ¿no te parece que estos muebles están muy anticuados? Deberíamos modernizar un poco. Cambió las cortinas de la sala, esas cortinas color crema que yo había elegido con tanto cuidado, por unas grises y minimalistas. Movió los cuadros que Sebastián y yo habíamos comprado en nuestros viajes. Es que estos paisajes son tan tristes, suegra. La casa necesita más luz, más alegría. Empezó a cocinar ella. Descansa. Margarita, ya has hecho suficiente en tu vida. Déjame a mí consentir a los hombres de la casa. Y así, poco a poco, fui dejando de ser necesaria en mi propia cocina. Sebastián comía lo que Lilia preparaba y decía que estaba delicioso. Rodrigo ni siquiera preguntaba por mis platillos. Las cenas familiares cambiaron. Ahora hablaban de cosas que yo no entendía: aplicaciones, redes sociales, inversiones en criptomonedas. Cuando yo intentaba participar en la conversación, Lilia sonreía con condescendencia. «Ay, suegra, estas cosas son muy complicadas. No te preocupes por entenderlas». Rodrigo empezó a verme diferente. Ya no era su mamá. Era Margarita, como si el título de madre se hubiera evaporado junto con mi lugar en la mesa. Cuando yo le preguntaba sobre su día, respondía con monosílabos. Cuando intentaba abrazarlo, se ponía rígido. Sebastián trabajaba más que nunca. A sus 65 años, seguía yendo a la oficina todos los días, cerrando contratos, expandiendo el negocio.
A veces pienso que se refugiaba en el trabajo para no ver lo que estaba pasando en casa. O tal vez lo veía y no sabía cómo detenerlo sin causar una ruptura familiar. Una noche lo encontré sentado en el jardín, mirando las estrellas. Me senté junto a él en silencio. Después de un rato, me tomó la mano. «¿Estás bien, mi amor?», me preguntó. Yo quería decirle que no. Quería decirle que me sentía invisible, que cada día me sentía más pequeña en la casa que habíamos construido juntos. Pero cuando abrí la boca, solo salió: «Estoy bien. Solo cansada». Él me besó la frente. «Hemos trabajado tanto, Margarita. Tanto. Pero valió la pena, ¿verdad? Mira todo lo que tenemos. Mira a nuestra familia». Yo asentí y apoyé mi cabeza en su hombro. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Los meses pasaron. Temporalmente se convirtió en un año, luego en 2. Lilia ya no preguntaba si podía cambiar cosas. Simplemente lo hacía. Contrató a una empleada doméstica. «Para que no tengas que cansarte limpiando, suegra». Pero la verdad es que yo ya no tenía nada que hacer. La empleada cocinaba, limpiaba, lavaba. Yo me convertí en una invitada en mi propia casa. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación. Leía libros, veía por la ventana, recordaba los días en que esta casa estaba llena de risas y propósito. A veces bajaba a la cocina a medianoche, cuando todos dormían, solo para sentir que todavía pertenecía a algún lugar. Una tarde, 3 años después de que se mudaran con nosotros, escuché a Lilia hablando por teléfono en la sala. Yo bajaba las escaleras cuando oí mi nombre. «No, mamá, te lo juro que ya no aguanto más. Vivir con ella es insoportable. Siempre está ahí, siempre mirando todo lo que hago. Es como tener una sombra que nunca se va». Hizo una pausa. «Sí, ya sé que es la mamá de Rodrigo, pero él ya está de mi lado. Solo es cuestión de tiempo. Cuando el viejo, ya sabes, cuando pase lo inevitable, esta casa va a ser nuestra. Y entonces sí vamos a vivir como queremos». Me quedé paralizada en las escaleras. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El viejo. Así llamaba a Sebastián. Y hablaba de cuando pase lo inevitable, como si estuviera esperando, como si estuviera contando los días. Subí de nuevo a mi habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama y lloré en silencio, con las manos tapando mi boca para que nadie me escuchara. Esa noche, cuando Sebastián llegó del trabajo, lo abracé más fuerte que nunca. Él se rió. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Me extrañaste tanto?». «Siempre te extraño», le dije. Y era verdad. Extrañaba al hombre con el que construí todo. Extrañaba cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. Él me acarició el cabello. «Estoy cansado, Margarita. Muy cansado. A veces pienso en retirarme, en vender todo y que nos vayamos a vivir a algún lugar tranquilo. Tú y yo solos, como antes». «¿Y Rodrigo?», pregunté. Sebastián suspiró. «Rodrigo es un hombre adulto. Tiene su esposa. Tiene su vida. Ya no nos necesita como antes». Pero no nos fuimos a ningún lado. Los días siguieron pasando, cada uno más pesado que el anterior. Y entonces, 6 meses después de aquella conversación en el jardín, Sebastián empezó a sentirse mal. Al principio fueron dolores de cabeza. Sebastián los ignoraba, decía que era estrés, que había dormido mal. Yo insistía en que fuera al médico, pero él solo me decía que estaba exagerando. «Son solo dolores, mi amor. A nuestra edad es normal». Pero yo lo conocía. Conocía cada gesto de su rostro, cada cambio en su voz. Y sabía que algo no estaba bien. Una mañana lo encontré sentado en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos. «Sebastián, ¿qué pasa?», le pregunté, arrodillándome frente a él. Él levantó la mirada y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Me duele mucho, Margarita. Mucho». Esa misma tarde lo llevé al hospital. Los estudios empezaron: resonancias, análisis de sangre, radiografías. 2 semanas después, el doctor nos citó en su consultorio. Recuerdo cada detalle de ese momento. Las paredes color verde menta, el olor a desinfectante, el reloj en la pared que marcaba las 3:15 de la tarde.
Señor Sebastián, señora Margarita, comenzó el doctor, y por su tono de voz supe que las noticias no serían buenas. Los resultados muestran un tumor cerebral. Es grande y está en una posición complicada. El mundo se detuvo. Sebastián apretó mi mano tan fuerte que sentí que mis huesos crujían. ¿Tiene cura?, preguntó con voz temblorosa. El doctor bajó la mirada. Podemos intentar tratamiento, pero debo ser honesto con ustedes. Las probabilidades no son altas. Estamos hablando de meses, tal vez un año si el tratamiento funciona. Salimos del hospital en silencio. En el auto, Sebastián rompió a llorar. Mi esposo, el hombre que siempre había sido tan fuerte, tan seguro, lloraba como un niño. Yo lo abracé mientras manejaba con una sola mano, tratando de mantenerme entera por los dos. Cuando llegamos a casa, Rodrigo y Lilia estaban en la sala viendo televisión. ¿Cómo les fue?, preguntó mi hijo sin levantarse del sofá, sin siquiera mirarnos directamente. Tenemos que hablar, dijo Sebastián con voz quebrada. Les contamos. Vi cómo la cara de Rodrigo se ponía pálida, como se levantaba para abrazar a su padre. Papá, no. No puede ser. Vamos a encontrar el mejor tratamiento, los mejores médicos. No te vas a ir. Lilia permaneció sentada, con una expresión que no pude descifrar. Qué terrible noticia, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca, vacía de emoción real. Comenzó el tratamiento. Quimioterapia, radiación, medicamentos que lo dejaban débil y mareado. Yo dejé todo para cuidarlo. Me convertí en su enfermera, su compañera constante. Le daba sus medicinas a las horas exactas, lo acompañaba a cada cita médica, lo sostenía cuando vomitaba, le limpiaba el sudor de la frente cuando las fiebres llegaban en la madrugada. Rodrigo venía a visitarlo, pero cada vez menos. Tengo mucho trabajo, mamá, decía. Ya sabes cómo son las cosas en la oficina. La oficina que su padre había construido, la empresa que algún día sería suya, pero que ahora no parecía importarle lo suficiente como para faltar un día y estar con el hombre que le dio todo. Lilia casi nunca subía a nuestro cuarto. Es que me impresiona verlo así, me dijo una vez. Prefiero recordarlo como era antes. Como si Sebastián ya estuviera muerto. Como si ya fuera solo un recuerdo. Las noches eran las peores. Sebastián no podía dormir por el dolor. Yo me quedaba despierta con él, sosteniendo su mano, contándole historias de nuestros primeros años juntos. ¿Recuerdas cuando vivíamos en ese apartamento horrible y la calefacción se descomponía en invierno?, le decía. Él sonreía débilmente. Y tú preparabas chocolate caliente y nos quedábamos abrazados toda la noche. Éramos tan felices, susurraba él. Con tan poco, éramos tan felices. Una noche, 3 meses después del diagnóstico, Sebastián me pidió que llamara a su abogado. Necesito arreglar algunas cosas. Margarita. Es importante. Al día siguiente vino Joaquín, el abogado que había trabajado con nosotros durante 20 años. Se encerraron en el estudio por 2 horas. Cuando salió, Joaquín me miró con una expresión seria. Margarita, Sebastián te quiere mucho. Todo lo que está haciendo es por ti. No entendí qué quería decir en ese momento. Esa noche, mientras le daba su medicina, Sebastián me tomó la mano. Mi amor, necesito que me prometas algo. Lo que sea, le dije. Cuando yo ya no esté, prométeme que vas a ser fuerte. Prométeme que no vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tú construiste todo esto conmigo. Todo. Nunca lo olvides. No hables así, le dije con lágrimas en los ojos. Vas a mejorar. Vas a salir de esto. Él negó con la cabeza lentamente. Los dos sabemos que no. Pero está bien. He vivido una vida maravillosa a tu lado. No me arrepiento de nada. Hizo una pausa. Bueno, tal vez me arrepiento de no haber sido más duro con algunas personas. De no haber protegido mejor lo que era nuestro. No supe qué responder. Lo abracé y nos quedamos así hasta que se durmió. Los meses siguientes fueron un deterioro lento y doloroso. Sebastián perdió peso, perdió cabello, perdió las fuerzas. Pero nunca perdió su amor por mí. Cada mañana, sin importar cuán mal se sintiera, me decía, «Buenos días, mi amor hermoso». Y yo le sonreía y le decía que lo amaba,
aunque por dentro me estuviera muriendo junto con él. Rodrigo venía cada vez menos. Ahora solo aparecía los domingos, se quedaba 10 minutos, y se iba diciendo que tenía compromisos. Lilia dejó de venir por completo. «Es muy deprimente», le dijo a Rodrigo, y yo lo escuché desde el pasillo. «No puedo estar en esa casa viendo eso. Es morboso». Una tarde, Sebastián me pidió que me sentara junto a él. Estaba muy débil, apenas podía hablar, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que se enamoraron de mí 45 años atrás. «Margarita», susurró. «En el cajón de mi escritorio hay un sobre. Es para ti. Ábrelo cuando yo ya no esté. Y recuerda lo que te dije, eres más fuerte de lo que crees». «Sebastián, por favor. Prométemelo», insistió con la poca fuerza que le quedaba. «Te lo prometo», dije, llorando. Él sonrió. «Esa es mi guerrera. La mujer que trabajó codo a codo conmigo. La mujer que nunca se rindió. Esa eres tú, no lo olvides nunca». 2 semanas después, una madrugada de martes, Sebastián dejó de respirar. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sentí el momento exacto en que se fue. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no. No grité. No lloré de inmediato. Solo me quedé sentada junto a él, acariciando su rostro, memorizando cada arruga, cada detalle, porque sabía que esa sería la última vez que lo vería así, en paz, como si solo estuviera durmiendo. Cuando finalmente bajé a avisar, encontré a Rodrigo y Lilia desayunando en la cocina. «Papá se fue», dije con voz plana. Rodrigo dejó caer la taza de café. Lilia se quedó inmóvil, pero noté algo en su mirada. Algo que parecía casi alivio. El funeral fue 3 días después. El funeral fue en una iglesia grande del centro, la misma donde nos habíamos casado 45 años atrás. Llegaron cientos de personas, empleados de la empresa, socios comerciales, amigos de toda la vida, vecinos. Todos querían despedir a Sebastián, el hombre que había construido un imperio desde la nada, el hombre generoso que ayudaba a quien lo necesitara. Yo estaba en la primera fila, vestida de gris oscuro, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Rodrigo estaba a mi derecha, con los ojos rojos de tanto llorar. Lilia a su lado, con un vestido negro elegante y maquillaje perfecto, secándose lágrimas que yo no estaba segura de que fueran reales. Durante la ceremonia, varias personas se acercaron a darme el pésame. «Margarita, lo sentimos tanto. Era un gran hombre. Siempre hablaba de ti con tanto amor». Yo asentía, agradecía, pero las palabras me llegaban como desde lejos, como si estuviera bajo el agua. En algún momento, escuché a 2 señoras susurrando detrás de mí. No podían saber que las estaba oyendo. «Pobrecita Margarita. ¿Qué va a hacer ahora sin Sebastián? Seguramente el hijo se hará cargo de todo. Al menos tiene eso. Si tan solo supieran». Después de la ceremonia religiosa, fuimos al cementerio. El cielo estaba gris, amenazaba con lluvia, pero nunca llegó a caer. Yo miraba el ataúd mientras lo bajaban a la tierra y pensaba en todas las veces que Sebastián y yo habíamos hablado de envejecer juntos, de ver a nuestros nietos crecer, de viajar por el mundo cuando él finalmente se jubilara. Todos esos planes enterrados ahora junto con él. Rodrigo puso una mano en mi hombro. «Mamá, es hora de irnos». Yo negué con la cabeza. «Unos minutos más, por favor». Él suspiró, pero me dejó ahí. Me quedé sola frente a la tumba hasta que todos se fueron. Le hablé en silencio a Sebastián, le dije cuánto lo amaba, cuánto lo iba a extrañar, como no sabía cómo iba a vivir sin él. Y en medio de ese dolor, recordé sus últimas palabras: «Eres más fuerte de lo que crees». En el coche, de regreso a casa, Lilia iba adelante con Rodrigo. Yo iba atrás, mirando por la ventana. Escuché cuando ella le dijo en voz baja a mi hijo: «Ahora hay que hablar de cosas prácticas, amor. La casa, la empresa, todo necesita reorganizarse». Rodrigo murmuró algo que no alcancé a oír. Cuando llegamos a la casa, había gente esperando. Habíamos preparado un refrigerio para los asistentes al funeral. La sala estaba llena de personas comiendo, conversando en voz baja, compartiendo anécdotas sobre Sebastián. Yo me senté en una silla del comedor y dejé que todo pasara a mi alrededor. Lilia se movía por la casa como anfitriona perfecta. Servía café,
Ofrecía comida, agradecía a la gente por venir. Como si ya fuera la dueña del lugar. Como si yo ya no existiera. Vi a Joaquín, el abogado, de pie en una esquina. Nuestras miradas se cruzaron y él asintió levemente. Había algo en sus ojos, algo que parecía decir ten paciencia. Pero yo no entendía qué significaba. Las horas pasaron lentamente. La gente comenzó a irse cuando cayó la noche. Si necesitas algo, lo que sea, llámanos, me decían. Yo agradecía y los despedía en la puerta. Finalmente, solo quedamos Rodrigo, Lilia y yo. Subí a mi habitación, la habitación que había compartido con Sebastián durante tantos años. Todo olía todavía a él. Su bata colgada detrás de la puerta. Sus pantuflas junto a la cama. Su libro en la mesita de noche, marcado en la página 19, que nunca terminaría de leer. Me senté en la cama y por primera vez en todo el día, lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el cuerpo me dolió de tanto sollozar. Me acosté en su lado de la cama, abracé su almohada, y traté de dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia cuando escuché voces abajo. Voces que no estaban tratando de ser silenciosas. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación. Las voces venían de la sala. Es el momento perfecto, decía Lilia. Mañana mismo llamas al abogado y empiezas el proceso. Esta casa debe pasar a tu nombre lo antes posible. No sé, Lilia. Acaban de enterrar a mi papá. ¿No crees que es muy pronto? Muy pronto, la voz de Lilia se elevó. Rodrigo, llevamos 3 años viviendo con tu madre respirándonos en la nuca. 3 años esperando. Ya es hora de que esta casa sea nuestra. Además, ¿qué va a hacer ella sola en un lugar tan grande? Lo lógico es que se vaya a un lugar más pequeño, más apropiado para su edad. Es mi madre, dijo Rodrigo, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Y tú eres su único hijo. El heredero. Todo lo que construyó tu padre es para ti, no para ella. Ella ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Sentí como algo se congelaba dentro de mi pecho. Me quedé ahí, de pie en el pasillo oscuro, escuchando cómo mi nuera planeaba mi vida como si yo fuera un mueble que había que reubicar. Y la empresa, continuó Lilia. Tienes que tomar control inmediato. Seguramente tu padre dejó todo en orden para que tú seas el nuevo director. Hay que actuar rápido antes de que los socios empiecen a hacer preguntas o a querer tomar decisiones. Supongo que tienes razón, dijo Rodrigo finalmente. Por supuesto que tengo razón. Siempre la tengo. Hizo una pausa. Y sobre tu madre, creo que lo mejor es hablar claro con ella. Hacerle entender que las cosas van a cambiar. Que esta es nuestra casa ahora y que si quiere quedarse, tendrá que aceptar nuestras reglas. Aunque, honestamente, creo que sería mejor para todos si encontrara su propio lugar. Volví a mi habitación con pasos silenciosos. Me senté en la cama, temblando. El dolor del funeral, el vacío de haber perdido a Sebastián, ahora se mezclaba con algo más, la traición. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mi vientre, que había criado con todo mi amor, estaba planeando echarme de mi casa antes de que el cuerpo de su padre se enfriara en la tumba. Miré hacia el escritorio de Sebastián. Recordé sus palabras. En el cajón de mi escritorio hay un sobre. Es para ti. Ábrelo cuando yo ya no esté. Me levanté y caminé hacia el escritorio. Abrí el cajón superior. Ahí estaba, un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Sebastián. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una carta y una pequeña llave. Comencé a leer. Mi amada Margarita, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Perdóname por no haber tenido el valor de decírtelo en persona, pero necesitaba asegurarme de que estuvieras protegida. Hace 10 años, cuando Lilia entró en nuestras vidas, algo me dijo que debía tomar precauciones. Llamémoslo intuición o simple sentido común de un viejo empresario. Transferí todos nuestros bienes a tu nombre. La casa, la mansión en Italia que compré como sorpresa para nuestro aniversario y nunca llegué a mostrarte, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo suma aproximadamente $50 millones. Rodrigo recibirá una parte, por supuesto, pero solo cuando tú lo decidas y bajo las condiciones que tú establezcas.
La empresa está estructurada de manera que nadie puede tomar decisiones sin tu aprobación. Esta llave abre una caja de seguridad en el banco. El número está en el sobre. Ahí encontrarás todos los documentos. Joaquín lo sabe todo y te ayudará con lo que necesites. Perdona si esto te parece cruel hacia nuestro hijo, pero un padre debe proteger a su familia, incluso de ellos mismos. Sé fuerte, mi amor. Sé la mujer guerrera que siempre has sido. Y recuerda, lo construimos juntos. Es tan tuyo como mío. Te amo por siempre. Sebastián. Leí la carta 3 veces. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se hizo más profunda. Por primera vez desde que Sebastián murió, sentí algo más que dolor. Sentí claridad. Guardé la carta y la llave en mi bolso. Me lavé la cara, me peiné el cabello y bajé las escaleras. Era hora de enfrentar lo que vendría. Cuando bajé las escaleras, eran casi las 11 de la noche. La casa estaba en silencio. Rodrigo y Lilia debían haber terminado su conversación y subido a su habitación. Yo me dirigí a la cocina. Necesitaba un té, algo caliente que calmara el temblor que aún sentía en mi cuerpo a pesar de la claridad que la carta de Sebastián me había dado. Mientras esperaba a que el agua hirviera, me senté a la mesa y volví a leer la carta. Cada palabra, cada línea. Sé fuerte, mi amor. Sé la mujer guerrera que siempre has sido. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más en ellas. Gratitud, amor y una determinación que no había sentido en años. Sebastián me había protegido. Incluso en su muerte, incluso sabiendo que no estaría aquí para defenderme, había encontrado la manera de cuidarme. Había visto lo que yo no quería ver, había actuado cuando yo estaba ciega por el amor maternal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había escuchado, en todo lo que ahora sabía. No sentía rabia, curiosamente. Sentía una calma extraña, como si después de años de estar perdida en la niebla, finalmente pudiera ver el camino. Al día siguiente desperté temprano. Me di una ducha larga, me vestí con cuidado, elegí ropa cómoda pero presentable. Cuando bajé, Rodrigo ya estaba en la cocina tomando café. Se sorprendió al verme. Mamá, pensé que dormirías hasta tarde. Ayer fue un día muy duro. He tenido días más duros, respondí, sirviéndome una taza de café. ¿Dónde está Lilia? Arriba, arreglándose. Tenemos que salir temprano. Hay muchas cosas que resolver en la empresa. Me senté frente a él. Rodrigo, ¿has pensado en cómo te sientes? Sé que has estado muy ocupado con todo, pero tu padre acaba de morir. Está bien tomarte un tiempo. Él evitó mi mirada. Los negocios no esperan, mamá. Papá me enseñó eso. Alguien tiene que tomar las riendas. Tu padre también me enseñó que la familia es primero, dije suavemente. Rodrigo se puso de pie, incómodo. Tengo que irme. Hablamos después. Y salió de la cocina sin terminar su café. Minutos después bajó Lilia. Venía vestida con un traje color gris perla, tacones altos, maquillaje impecable. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Buenos días, Margarita. ¿Cómo dormiste? Bien, mentí. ¿Van a salir? Sí, tenemos cita con algunos directivos de la empresa. Rodrigo necesita establecer su posición como nuevo líder. Es importante hacer estas cosas rápido, ¿sabes? Antes de que la gente empiece a dudar o a buscar otras opciones. Se sirvió café y agregó, por cierto, creo que deberíamos hablar pronto sobre la casa. Sobre cómo vamos a organizarnos ahora que las cosas han cambiado. Me parece bien, dije con calma. Cuando quieras, hablamos. Ella pareció sorprendida por mi tono tranquilo, pero no dijo nada más. Tomó su bolso y salió. En cuanto escuché el auto alejarse, tomé mi bolso y conduje al banco. La sucursal abría a las 9. Llegué 5 minutos antes y esperé en el estacionamiento, con la llave de la caja de seguridad apretada en mi mano. Cuando abrieron, entré y pedí hablar con el gerente. Buenos días, soy Margarita, esposa de Sebastián. Necesito acceder a una caja de seguridad. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes,
Me reconoció inmediatamente. Señora Margarita, mis más sentidas condolencias. Don Sebastián era un gran hombre. Por supuesto, acompáñeme. Me llevó a una sala privada y trajo la caja. Cuando la abrió con mi llave, encontré varios sobres manila, todos etiquetados con la letra de Sebastián. Escrituras de la casa, escrituras de la propiedad en Italia, cuentas bancarias, inversiones, estructura de la empresa, testamento. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada documento. Cada palabra que Sebastián había escrito en su carta era verdad. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. La casa donde vivíamos. La mansión en la costa de Amalfi que había comprado hace 5 años y que yo no sabía que existía. Cuentas en 3 bancos diferentes. Inversiones en fondos, en bienes raíces, en acciones. El valor total era mareante, $50.200.000. La empresa era más complicada. Sebastián había sido inteligente. Había estructurado todo de manera que yo era la accionista mayoritaria con el 55%. Rodrigo tenía el 30%, y el resto estaba distribuido entre empleados clave. Pero había una cláusula: ninguna decisión importante podía tomarse sin mi aprobación escrita. El testamento era claro: Rodrigo recibiría el 30% de la empresa y $5 millones en efectivo, pero solo después de 1 año de la muerte de Sebastián, y solo si yo, como albacea testamentaria, consideraba que estaba preparado para manejar esa responsabilidad. Todo lo demás era mío. Había una nota personal adjunta al testamento, con fecha de 3 meses antes de su muerte. Margarita, si Rodrigo demuestra ser el hombre que criamos, el hombre de valores que siempre quisimos que fuera, dale todo. Pero si ha permitido que lo cambien, que lo alejen de lo que es correcto, usa tu juicio. Nadie mejor que tú para saber qué es lo justo. Confío en ti completamente. Salí del banco con todos los documentos en mi bolso. Me senté en el auto y respiré profundo. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era el peso de una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora debía asumir. Conduje de regreso a casa. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Subí a mi habitación y guardé los documentos en un lugar seguro. Luego llamé a Joaquín. Margarita, contestó al segundo timbre. Esperaba tu llamada. ¿Cuándo podemos reunirnos?, pregunté. Cuando tú digas. Imagino que ya fuiste al banco. Sí, he visto todo. Hubo un silencio. Sebastián me hizo prometerle que te protegería, que me aseguraría de que entendieras todo. ¿Cómo te sientes? Confundida, agradecida, triste, muchas cosas a la vez. Es normal. ¿Mañana a las 10 en mi oficina? Necesitamos revisar algunos detalles legales y hablar sobre los próximos pasos. Ahí estaré. Colgué y me quedé sentada en el borde de la cama. Miré la foto de nuestra boda que estaba en la mesita de noche. Sebastián y yo, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Gracias, susurré. Gracias por cuidarme. Gracias por creer en mí. Esa tarde, Rodrigo y Lilia llegaron temprano. Los escuché entrar riendo, sus voces alegres subiendo por las escaleras. Lilia decía algo sobre todo salió perfecto y ya casi es nuestro. Bajé a cenar. Había preparado una pasta simple, nada elaborado. Cuando me vieron, Lilia arqueó una ceja. ¿Cocinaste? Pensé que la empleada se encargaría de eso. Le di el día libre, dije. Necesitaba mantenerme ocupada. Nos sentamos a la mesa. La tensión era palpable. Rodrigo comía en silencio, evitando mi mirada. Lilia, en cambio, parecía incapaz de contener su satisfacción. Margarita, comenzó, limpiándose la boca con la servilleta. Creo que es momento de que hablemos sobre el futuro. Sobre cómo vamos a organizarnos ahora que Sebastián ya no está. Estoy de acuerdo, dije con calma, tomando un sorbo de agua. Ella pareció sorprendida de que no pusiera resistencia. Bien. Mira, sé que esta casa tiene muchos recuerdos para ti, pero es demasiado grande para una persona sola. Rodrigo y yo hemos estado pensando que lo mejor sería que buscaras un apartamento más cómodo, más apropiado para tu edad. Un lugar donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento, por las escaleras. ¿Un asilo?, pregunté directamente.
Lilia se puso roja. No, no dije eso. Solo un lugar más pequeño, más manejable. Podemos ayudarte a buscar algo lindo, cerca de aquí si quieres. ¿Y esta casa?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Bueno, naturalmente Rodrigo la heredará. Es el hijo, es lo lógico. Y nosotros la necesitamos. Estamos pensando en tener hijos pronto y necesitamos espacio. Miré a mi hijo. Él seguía sin levantar la vista del plato. Rodrigo, dije suavemente, ¿tú estás de acuerdo con esto? Finalmente me miró. Vi vergüenza en sus ojos, pero también determinación. Mamá, Lilia tiene razón. Esta casa es muy grande para ti. Y yo soy el heredero. Es natural que me haga cargo de todo. De todo, repetí. De la empresa, de la casa, de los bienes. Es lo que papá hubiera querido. Asentí lentamente. Entiendo. ¿Y cuándo esperan que me vaya? Lilia y Rodrigo intercambiaron una mirada. No hay prisa, dijo ella con falsa dulzura. Tómate tu tiempo. 1 mes, tal vez 2 para que encuentres algo adecuado. Qué generosos, dije, y esta vez no pude ocultar el sarcasmo en mi voz. Me levanté de la mesa. Si me disculpan, estoy cansada. Buenas noches. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y, por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Todavía no sabía nada. Y mañana, después de reunirme con Joaquín, comenzaría a tomar las decisiones que cambiarían todo. Esa noche escuché voces en el pasillo. Era pasada la medianoche y yo seguía despierta, mirando el techo, procesando todo lo que había descubierto. Las voces venían de la habitación de Rodrigo y Lilia, pero hablaban tan alto que se escuchaban claramente. Te dije que tenías que ser más firme con ella, decía Lilia con tono irritado. Actúas como si le tuvieras miedo. No le tengo miedo, es mi madre. Exacto, es tu madre, no tu dueña. Sebastián está muerto, Rodrigo. Muerto. Ya no hay nadie que te diga qué hacer. Esta es tu oportunidad de ser tu propio hombre, de tomar lo que te corresponde. Lo sé, pero dale tiempo. Acaba de enviudar. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Ya llevamos 3 años esperando, tragándonos su presencia, fingiendo que nos importa. Ya es suficiente. Mañana vas con el abogado y empiezas el proceso de heredar todo. La casa, el dinero, la empresa. Es tuyo por derecho. Hubo un silencio. Luego la voz de Rodrigo, más baja. ¿Y si papá dejó las cosas de otra manera? ¿De qué otra manera? Eres el hijo único. Todo va para ti automáticamente. Así funciona la ley. Pero papá era muy cuidadoso con esas cosas. Siempre decía que había que tener todo por escrito, bien estructurado. Deja de buscar problemas donde no los hay, lo interrumpió Lilia. Tu padre construyó ese imperio para ti, para su hijo, no para ella. Ella solo fue la esposa, la acompañante. Nosotras las esposas no heredamos imperios, heredamos pensiones de viudas. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta. Quería escuchar cada palabra. No hables así de mi mamá, dijo Rodrigo, pero su voz sonaba débil, sin convicción real. Hablo con la verdad. Mira, yo respeto lo que ella fue para tu padre, está bien. Pero ahora las cosas cambiaron. Es momento de que ella entienda su lugar. Y su lugar no es en esta casa, no es tomando decisiones sobre la empresa, no es interfiriendo en nuestras vidas. Su lugar es en un apartamento tranquilo donde pueda vivir sus últimos años en paz. ¿Sus últimos años? Tiene 67, no 90. Es una forma de hablar. El punto es que necesitamos esta casa. Necesitamos el espacio, necesitamos la privacidad. ¿O acaso quieres criar a nuestros hijos con tu madre vigilando cada movimiento que hacemos? Otro silencio. Más largo esta vez. Tienes razón, dijo finalmente Rodrigo. Mañana hablo con Joaquín y arreglo todo lo del testamento. Y le digo a mamá que tiene que buscar otro lugar. Con firmeza esta vez. Así me gusta, ronroneó Lilia. Ahora ven aquí. Tenemos mucho que celebrar. Volví a mi cama.
El corazón me latía fuerte, pero no de miedo. De algo más. De una determinación fría que nunca había sentido antes. Había criado a ese hombre. Lo había cargado cuando lloraba de bebé, lo había cuidado cuando estaba enfermo, había sacrificado mis propios sueños para que él tuviera oportunidades. Y ahora, manipulado por una mujer que solo veía dólares donde debía haber amor, estaba dispuesto a echarme a la calle. A las 8 de la mañana siguiente me levanté, me vestí con un traje color crema que Sebastián me había regalado años atrás, me maquillé con cuidado y bajé a desayunar. Rodrigo ya estaba en la cocina. «Buenos días, mamá», dijo, sorprendido de verme tan arreglada. «¿Vas a salir?» «Tengo una cita con Joaquín», respondí, sirviéndome café, «para revisar unos papeles de tu padre». Vi cómo se ponía pálido. «¿Papeles? ¿Qué papeles?» «Cosas del testamento, supongo. Me pidió que fuera esta mañana». Tomé un sorbo de café, disfrutando su incomodidad. «¿Tú también tienes cita con él?» «Yo, sí, iba a llamarlo hoy para hacer una cita». «Qué coincidencia», dije con una sonrisa. «Tal vez nos veamos allá entonces». Salí de la casa dejándolo con la boca abierta. Conduje hasta la oficina de Joaquín con las ventanas abiertas, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentía viva. La oficina de Joaquín estaba en un edificio elegante del centro. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Él se levantó de su escritorio cuando entré, rodeó el escritorio y me dio un abrazo paternal. «Margarita, ¿cómo estás?» «Mejor de lo que esperaba», admití, sentándome en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Joaquín volvió a su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. «Imagino que revisaste todo lo del banco. Cada documento, cada página. ¿Y cómo te sientes al respecto?» Me tomé un momento para responder. Agradecida con Sebastián. Sorprendida de que haya previsto todo esto. Y triste de que fuera necesario. Joaquín asintió. Sebastián vino a verme hace 10 años, poco después de que Rodrigo se casara con Lilia. Me dijo que quería protegerte, que tenía un mal presentimiento sobre cómo podían desarrollarse las cosas. Al principio pensé que estaba exagerando, pero él insistió. «Joaquín», me dijo, «Margarita construyó esto conmigo. Cada ladrillo, cada dólar. Si algo me pasa, quiero asegurarme de que nadie pueda quitarle lo que es suyo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él siempre me protegió. Siempre. Y me hizo prometerle que yo también lo haría. Joaquín abrió una carpeta en su escritorio. «Ahora, hablemos de lo práctico. Como albacea testamentaria, tienes control total de todos los bienes. La lectura oficial del testamento debe hacerse dentro de los próximos días, con todos los herederos presentes. Rodrigo, por supuesto, debe estar ahí. ¿Quieres que yo me encargue de citarlo?» «Sí, por favor». «Margarita, hay algo que debes entender. Lo que Sebastián hizo fue completamente legal. Ustedes estaban casados bajo régimen de bienes mancomunados, así que todo lo que se adquirió durante el matrimonio es legalmente tanto tuyo como de él. Él simplemente se aseguró de que los papeles reflejaran esa realidad». Hizo una pausa. Rodrigo puede sorprenderse. Puede molestarse. Puede incluso intentar pelear legalmente, aunque no tendría ninguna base. «Lo sé», dije suavemente. «¿Estás preparada para eso? Para la posibilidad de que tu hijo se ponga en tu contra cuando se entere de la verdad». Cerré los ojos un momento. «Joaquín, anoche escuché a mi hijo y a su esposa planeando cómo echarme de mi casa. Mi propia casa. La casa que ayudé a pagar con mi trabajo, con mi esfuerzo. Escuché a esa mujer llamarme, la acompañante, como si yo no hubiera sido la socia de Sebastián en todo. Y lo peor, lo que más me dolió, fue escuchar a Rodrigo estar de acuerdo con ella». Abrí los ojos y miré a Joaquín directamente. «Mi hijo ya se puso en mi contra. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío». Joaquín sonrió tristemente. «Sebastián estaría orgulloso de ti». Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle legal. La lectura del testamento estaba programada para 3 días después, el viernes a las 10 de la mañana. Joaquín se encargaría de notificar oficialmente a Rodrigo.
Una cosa más, dijo Joaquín cuando me preparaba para irme. La mansión en Italia. ¿Sebastián te habló de ella alguna vez? Negué con la cabeza. Nunca. No sabía que existía. La compró hace 5 años. Dijo que quería que fuera una sorpresa para su aniversario número 50. Planeaba llevarte ahí y revelártelo entonces. Sacó un sobre con fotografías. Es hermosa, Margarita. Está en la costa de Amalfi, con vista al mar. 3 pisos, 6 habitaciones, jardín con limoneros. Un lugar de ensueño. Miré las fotografías. La casa era blanca, con ventanas enormes que daban al Mediterráneo. Podía imaginarme a Sebastián ahí, sonriendo, esperándome con los brazos abiertos. Él quería que tuviéramos un refugio, susurré. Un lugar solo para nosotros. Y ahora lo tienes. Es completamente tuyo. Puedes ir cuando quieras, vivir ahí si decides, venderla, rentarla. Lo que tú decidas. Guardé las fotografías en mi bolso. Gracias, Joaquín, por todo. No me agradezcas a mí. Yo solo estoy cumpliendo la última voluntad de un amigo. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte. Conduje de regreso a casa, pero no entré de inmediato. Me quedé en el auto, en la entrada, mirando la casa. La casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. La casa donde habíamos criado a Rodrigo. La casa que ahora querían quitarme. No va a pasar, dije en voz alta. Esta es mi casa. Y nadie va a sacarme de aquí. Entré y encontré a Lilia en la sala, hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. Margarita, qué bueno que llegas. Necesito hablar contigo. Dime, respondí, dejando mi bolso en el sofá. He estado pensando en la distribución de las habitaciones cuando hagas tu mudanza. La habitación principal, la tuya y de Sebastián, debería ser para Rodrigo y para mí. Después de todo, somos la nueva pareja cabeza de familia. La miré fijamente. La nueva pareja cabeza de familia. Sí, bueno, es natural. Rodrigo es el heredero, el dueño de todo esto ahora. ¿El dueño? Repetí lentamente. Sí. El hijo hereda todo, así funciona. Y yo, como su esposa, tengo ciertos derechos también. Me miró con esa sonrisa condescendiente. No te preocupes, nos aseguraremos de que estés cómoda en tu nuevo lugar. Hasta podemos ayudarte con el primer mes de renta si es necesario. Algo en mi interior se quebró. O tal vez se fortaleció. No estoy segura. Lilia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Creo que deberías esperar a la lectura del testamento antes de hacer planes. Ella se rió. ¿La lectura del testamento? Es solo una formalidad. Todos sabemos cómo van a quedar las cosas. Ah, sí, dije. ¿Y cómo van a quedar? Rodrigo hereda todo, yo me convierto en la señora de esta casa, y tú, tú tendrás tu pensión de viuda y podrás vivir tranquila en algún lugar más apropiado. Sonreí. Una sonrisa pequeña que la hizo fruncir el ceño. Ya veremos, dije simplemente, y subí a mi habitación. Los siguientes 3 días fueron extraños. Yo me movía por la casa como un fantasma, observando todo con una claridad nueva. Veía a Lilia midiendo las paredes de la sala, hablando por teléfono con decoradores sobre la renovación que haríamos pronto. La escuchaba planear cenas elegantes, eventos sociales, todo como si ya fuera la dueña indiscutible de la casa. Rodrigo evitaba mirarme a los ojos. Pasaba la mayor parte del tiempo en su computadora o hablando por teléfono sobre la empresa. En las pocas ocasiones en que coincidíamos en alguna habitación, el silencio entre nosotros era pesado, incómodo. La noche antes de la lectura del testamento, no pude dormir. Me quedé despierta mirando las fotografías de la mansión en Italia. En una de ellas se veía el atardecer sobre el mar, los colores naranja y rosa pintando el cielo. Sebastián había elegido ese lugar para nosotros. Para que viviéramos nuestros últimos años en paz, lejos del ruido, lejos de la traición. Ojalá estuvieras aquí, susurré a la fotografía. Ojalá pudiéramos estar allá juntos, como planeaste. A las 6 de la mañana me levanté. Me di una ducha larga, me lavé el cabello,
Me lo sequé con cuidado. Del armario saqué un vestido color gris plateado que Sebastián me había comprado en nuestro último aniversario. Te hace ver elegante y poderosa, me había dicho cuando me lo probé. Me maquillé, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había sido 3 semanas atrás. Había algo diferente en mis ojos. Algo más fuerte. Bajé a las 8. Lilia ya estaba desayunando, vestida con un traje negro ceñido y tacones rojos. Se veía como si fuera a cerrar un negocio importante, no a una lectura de testamento. «Buenos días, Margarita», dijo con tono alegre. «Gran día hoy, ¿no? Finalmente todo quedará claro». «Sí», respondí simplemente, sirviéndome café. «Finalmente». Rodrigo bajó media hora después. Se veía nervioso. Se había puesto uno de los trajes que su padre le había regalado. Me pregunté si lo había elegido conscientemente o si había sido casualidad. «Mamá», dijo, aclarándose la garganta. «Sobre lo que va a pasar hoy, quiero que sepas que voy a asegurarme de que estés bien. De que no te falte nada». Levanté la vista hacia él. «Ah, sí. Sí. Eres mi madre. No voy a dejarte desamparada». «Qué alivio», dije sin emoción. Lilia lo tomó del brazo. «Cariño, deberíamos irnos ya. No queremos llegar tarde». Los 3 salimos de la casa. Ellos en el auto de Rodrigo, yo en el mío. Durante todo el trayecto a la oficina de Joaquín, sentí una extraña calma, como si estuviera flotando, observando todo desde afuera. Llegamos con 10 minutos de anticipación. La secretaria de Joaquín nos hizo pasar a una sala de conferencias amplia. Había una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, y ventanales que daban a la ciudad. Rodrigo y Lilia se sentaron juntos en un lado de la mesa. Yo me senté del otro lado, sola. Joaquín entró exactamente a las 10, acompañado de su asistente que traía una carpeta gruesa. Se sentó a la cabecera de la mesa y nos miró a todos. «Buenos días. Gracias por venir. Estamos aquí para la lectura oficial del testamento de Sebastián, que dejó todo por escrito y firmado ante notario hace exactamente 8 años, con una actualización hace 6 meses». Abrió la carpeta. «Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta?» «8 años», preguntó Rodrigo, sorprendido. «No sabía que papá había hecho un testamento hace tanto tiempo». «Tu padre era un hombre precavido», dijo Joaquín. «Siempre quiso asegurarse de que todo estuviera en orden». Miró a Lilia. «Señora Lilia, ¿alguna pregunta?» «No, estoy lista», dijo ella, acomodándose en la silla con una sonrisa confiada. «Bien. Entonces comenzamos». Joaquín sacó varios documentos. El testamento de Sebastián es claro y directo. Voy a leer las secciones principales y luego responderé cualquier duda. Aclaró su garganta y comenzó. «Yo, Sebastián, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente como mi última voluntad. Primero, quiero dejar constancia de que todo lo que poseo lo construí junto a mi esposa Margarita. Ella no fue solo mi compañera sentimental, sino mi socia en cada aspecto. Sin su trabajo, su sacrificio, su inteligencia y su apoyo incondicional, nada de lo que tengo existiría. Por lo tanto, todo lo que he logrado es tanto mío como de ella». Miré a Lilia. Su sonrisa comenzaba a temblar. Joaquín continuó. «Respecto a mis bienes materiales, declaro lo siguiente. La casa ubicada en la calle Primavera número 212, actualmente valorada en $2.300.000, es propiedad de mi esposa Margarita. Fue adquirida durante nuestro matrimonio y transferida legalmente a su nombre hace 10 años». Rodrigo se enderezó en su silla. «¿Qué? La casa está a nombre de mamá». Joaquín lo miró. «Por favor, Rodrigo, deja que termine. Habrá tiempo para preguntas después». Volvió al documento. La propiedad en la costa de Amalfi, Italia, también es propiedad de Margarita, adquirida como regalo sorpresa para nuestro aniversario y transferida a su nombre en el momento de compra. Todas las cuentas bancarias, por un total aproximado de $35 millones, están a nombre conjunto, con Margarita como beneficiaria principal y única. «Esto no puede ser», murmuró Lilia, pálida. «Las inversiones en fondos y bienes raíces, por un valor de $13 millones adicionales,
también están estructuradas con Margarita como titular principal. Joaquín hizo una pausa y miró a Rodrigo. Respecto a la empresa, la estructura es la siguiente. Margarita posee el 55% de las acciones. Rodrigo, mi hijo, posee el 30%. El 15% restante está distribuido entre empleados clave de la compañía. Rodrigo se había puesto blanco. Pero yo soy el hijo. Yo debería heredar la empresa. Tienes el 30%, dijo Joaquín con calma. No es insignificante. Pero tu padre fue claro, la empresa fue construida por él y por Margarita juntos. Por lo tanto, ella debe tener el control mayoritario. ¿Y qué más?, preguntó Lilia con voz temblorosa. ¿Qué más le deja a Rodrigo? Joaquín volvió al documento. A mi hijo Rodrigo le dejo, además del 30% de la empresa, la suma de $5 millones en efectivo, a ser entregados un año después de mi muerte y sujeto a la aprobación de Margarita como albacea testamentaria. Sujeto a su aprobación, gritó Lilia, poniéndose de pie. ¿Qué clase de testamento es este? Rodrigo es el hijo, el heredero legítimo. El heredero de lo que su padre decidió dejarle, dijo Joaquín firmemente. Siéntese, por favor, señora Lilia. No ha terminado. Ella se sentó, pero estaba temblando de rabia. Joaquín continuó. Quiero dejar claro por qué he estructurado mi herencia de esta manera. Margarita merece todo lo que tiene porque lo ganó. Trabajó tan duro como yo, sacrificó tanto como yo, y nunca pidió nada a cambio más que amor y respeto. A mi hijo Rodrigo, le dejo lo que considero justo, pero he puesto salvaguardas porque, como padre, es mi deber proteger a mi familia incluso de ellos mismos. Si Rodrigo demuestra ser el hombre de valores que intentamos criar, estoy seguro de que Margarita será generosa con él. Pero si permite que lo cambien, que lo alejen de lo que es correcto, confío en el juicio de mi esposa para tomar las decisiones apropiadas. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar la respiración agitada de Lilia, el latido acelerado de mi propio corazón. Hay una última cláusula, dijo Joaquín. Una cláusula que Sebastián añadió 6 meses antes de su muerte. Leyó: si en algún momento mi esposa Margarita es amenazada, presionada, humillada o maltratada por cualquier miembro de la familia con el fin de obtener bienes o control sobre los mismos, automáticamente esa persona pierde cualquier derecho sobre su herencia, y todo pasa completamente a Margarita. Lilia se puso de pie de nuevo, esta vez gritando: esto es ridículo. Un hombre no puede dejar toda su fortuna a su esposa y dejar a su hijo prácticamente sin nada. Vamos a pelear esto. Vamos a ir a los tribunales. Joaquín la miró fríamente. Puede intentarlo, señora Lilia. Pero le advierto que este testamento fue revisado por 3 abogados diferentes, firmado ante notario, y es completamente legal. Sebastián tenía todo el derecho de disponer de sus bienes como quisiera. Y eligió proteger a su esposa, quien legalmente tenía derecho a todo desde el momento en que se casaron bajo régimen de bienes mancomunados. Rodrigo finalmente habló, con voz quebrada. Mamá, ¿tú sabías esto? Lo miré a los ojos por primera vez desde que habíamos llegado. No lo supe hasta después del funeral, hasta que encontré la carta que tu padre me dejó. ¿Y no pensaste en decírmelo? ¿En hablar conmigo? ¿Cómo tú pensaste en hablar conmigo antes de planear echarme de mi propia casa? Respondí con calma. Se puso rojo. Yo no sé de qué hablas. Sé exactamente lo que planeaban, dije, mi voz firme pero sin gritar. Escuché cada palabra. Escuché cómo tu esposa me llamó la acompañante. Escuché cómo planeaban quedarse con todo y mandarme a un apartamento como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. Margarita, eso no, empezó Lilia. No me hables, la interrumpí, mirándola directamente por primera vez con toda la fuerza que sentía. No tienes derecho a dirigirte a mí después de todo lo que has hecho. Lilia se quedó boquiabierta, pero no dijo nada más. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Joaquín permanecía sentado, observando la escena con expresión profesional, pero con un destello de satisfacción en los ojos. Hay algo más que deben saber, dije, sacando de mi bolso las fotografías de la mansión en Italia. Las puse sobre la mesa, frente a Rodrigo. Tu padre compró esto hace 5 años. Iba a ser nuestro refugio,
el lugar donde pasaríamos nuestros últimos años juntos. Nunca llegó a mostrármelo porque la enfermedad llegó primero. Empujé las fotos hacia él. Míralo bien. Esto es lo que tu padre construyó pensando en nosotros, en nuestra historia, en nuestro amor. Mientras tú y tu esposa planeaban quedarse con todo, él pensaba en cómo hacerme feliz hasta el último día. Rodrigo tomó las fotos con manos temblorosas. Vi lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo. No, lo interrumpí. Ahora me toca hablar a mí. Durante 3 años soporté comentarios, desprecios, humillaciones. Vi cómo me convertía en invisible en mi propia casa. Cómo mi lugar en la cocina, en la mesa, en cada rincón, era ocupado por alguien más. Me quedé callada porque pensé que estaba siendo egoísta, que debía dar espacio a la nueva generación, que debía aceptar que mi tiempo había pasado. Hice una pausa, sintiendo como la emoción amenazaba con quebrar mi voz, pero me mantuve firme. Pero tu padre me enseñó algo en sus últimas semanas de vida. Me enseñó que tener dignidad no es egoísmo, que defender lo que es tuyo no es avaricia, que exigir respeto no es ser amargada. Mamá, por favor, suplicó Rodrigo. Cuidé a tu padre cada día de su enfermedad, continué. Cada noche cuando el dolor era insoportable. Cada madrugada cuando las medicinas lo hacían vomitar. Estuve ahí sosteniéndolo, limpiándolo, amándolo. ¿Y dónde estabas tú? En la oficina. En reuniones. Demasiado ocupado para pasar tiempo con el hombre que te dio todo. Mi voz se quebró finalmente. Tu padre preguntaba por ti. Cada día preguntaba, ¿vendrá Rodrigo hoy? Y cada día yo tenía que inventar excusas para que no se sintiera abandonado por su propio hijo. Rodrigo sollozaba abiertamente ahora. Lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto. Lilia lo tomó del brazo. Rodrigo, no te dejes manipular. Ella está jugando con tus sentimientos para quedarse con todo. Algo estalló dentro de mí. Me puse de pie, apoyé las manos sobre la mesa y miré a Lilia con una intensidad que la hizo retroceder en su silla. ¿Manipulación? ¿Tú me hablas de manipulación? Tú que desde el primer día buscaste la manera de alejar a mi hijo de mí. Tú que convertiste cada cena familiar en un campo de batalla silencioso. Tú que esperaste la muerte de mi esposo como quien espera una liquidación en una tienda. Respiré profundo. Pero lo que más me duele, lo que realmente me rompe el corazón, no eres tú. Es que mi hijo te haya permitido hacerlo. Es que mi Rodrigo, el niño que crié para ser bueno, honesto y leal, se haya convertido en alguien que planea echar a su propia madre a la calle antes de que el cuerpo de su padre se enfríe en la tumba. No es así, dijo Rodrigo entre sollozos. Yo no quería, yo solo. ¿Qué? ¿Solo qué, Rodrigo? ¿Solo seguías las órdenes de tu esposa? ¿Solo querías hacer feliz a Lilia sin importar a quién lastimaras en el proceso? Él no respondió. Solo lloraba, con la cabeza entre las manos. Joaquín intervino con voz suave. Creo que todos necesitan tomar aire. Esta es una situación muy emocional para todos. No, dije, volviendo a sentarme. Necesito terminar esto ahora. Miré a Rodrigo. Tu padre puso en mis manos la decisión de darte los $5 millones. Podría negártelos. Según el testamento, tengo todo el derecho de hacerlo, especialmente después de lo que escuché. Vi cómo se ponía más pálido. Pero no voy a hacer eso. Porque a diferencia de algunas personas en esta sala, yo sí cumplí los valores que tu padre y yo tratamos de enseñarte. ¿Entonces me darás el dinero?, preguntó con un hilo de voz. Con una condición, dije. Una sola condición no negociable. Lilia se tensó. ¿Cuál condición? Tú decides, Rodrigo, dije, ignorándola por completo y mirando solo a mi hijo. Decides si quieres ser parte de esta familia o si quieres el dinero. Si eliges quedarte casado con Lilia, si eliges seguir permitiendo que ella dicte cómo debes tratar a tu madre, entonces te daré tus 5 millones y nunca más tendremos contacto. Te convertirás en un extraño para mí. Vivirás tu vida y yo viviré la mía, y haremos como si no nos conociéramos. Eso es chantaje, gritó Lilia. ¿Oh?, preguntó Rodrigo, ignorando a su esposa. ¿O eliges ser mi hijo nuevamente? ¿Eliges reconstruir lo que se rompió?
Eliges volver a ser el hombre que tu padre y yo criamos. Y si eliges eso, no solo tendrás tus 5 millones, sino que trabajaremos juntos en la empresa, tomaremos decisiones en familia, y yo me aseguraré de que eventualmente tengas todo lo que tu padre quiso que tuvieras. Hice una pausa. Pero no puedes tener ambas cosas, Rodrigo. No puedes tener la familia y el veneno. Tienes que elegir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miraba la mesa, las lágrimas seguían cayendo sobre la madera oscura. Lilia lo miraba con pánico en los ojos. Rodrigo, dijo Lilia con voz aguda, no puedes estar considerando esto. Ella te está pidiendo que me dejes. Soy tu esposa. Nos casamos ante Dios. Tú me pediste que abandonara a mi madre, respondió Rodrigo sin levantar la vista. ¿En qué es diferente? Es completamente diferente. Ella ya vivió su vida. Nosotros tenemos todo por delante. Mi madre acaba de perder al amor de su vida, dijo Rodrigo, y su voz sonaba diferente, más firme. Y en vez de consolarla, de apoyarla, nosotros, yo, planeé echarla de su propia casa. Finalmente levantó la vista y me miró. ¿Qué clase de hombre me he convertido, mamá? Un hombre que puede cambiar, dije suavemente. Si así lo decides. Rodrigo se puso de pie. Lilia también se levantó, aferrándose a su brazo. Rodrigo, si sales de esta sala sin mí, si eliges a ella sobre mí, nuestro matrimonio termina, amenazó Lilia. Él la miró por primera vez con claridad, como si realmente la estuviera viendo después de años de ceguera. Lo sé, dijo simplemente. ¿Lo sabes? Y vas a tirar todo lo que tenemos por esto. ¿Qué tenemos, Lilia?, preguntó él con voz cansada. ¿Qué hemos construido tú y yo además de planes para obtener dinero que no es nuestro? ¿Alguna vez me has amado a mí, o solo amabas lo que pensabas que ibas a heredar? Lilia abrió y cerró la boca varias veces. No tenía respuesta. Rodrigo se soltó de su agarre y caminó hacia donde yo estaba. Se arrodilló frente a mí, algo que no hacía desde que era un niño pequeño. Mamá, dijo con voz quebrada. He sido un idiota. Un hijo terrible. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Te pido que me des la oportunidad de volver a ser tu hijo. De honrar la memoria de papá siendo el hombre que él quería que fuera. Le tomé el rostro entre mis manos, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Rodrigo, nunca dejaste de ser mi hijo. Nunca. Pero sí dejaste de actuar como uno. ¿Estás seguro de que quieres cambiar eso? ¿Estás seguro de que estás listo para las consecuencias? Estoy seguro, dijo, y en sus ojos vi por primera vez en años a mi verdadero hijo, al niño que había criado con tanto amor. Esto es ridículo, escupió Lilia. Rodrigo, piensa bien lo que estás haciendo. Piensa en todo lo que vamos a perder. Ya perdí lo más importante, dijo Rodrigo, poniéndose de pie pero sin soltar mi mano. Perdí el respeto de mi padre. Perdí años con mi madre. Perdí mi propia dignidad. La miró. Y sí, Lilia, creo que también voy a perderte a ti. Pero honestamente, después de escuchar a mi madre, después de entender lo que hemos hecho, no estoy seguro de que eso sea realmente una pérdida. Lilia lo miró con incredulidad, luego con ira. Eres un idiota. Un idiota débil manipulado por una vieja que... Cuidado con cómo terminas esa frase, la interrumpió Joaquín con voz de acero. Estás en mi oficina y no toleraré insultos hacia ninguna de las personas presentes. Lilia tomó su bolso con movimientos bruscos. Me voy. Y cuando recapacites, Rodrigo, cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, no vengas buscándome. Esto se acabó. Salió de la sala azotando la puerta. El silencio después de que Lilia se fue era pesado pero limpio, como el aire después de una tormenta. Rodrigo seguía de pie junto a mí, sosteniendo mi mano como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Joaquín cerró la carpeta con cuidado. Creo que por hoy es suficiente. Los documentos oficiales necesitan ser firmados, pero eso puede esperar unos días. Rodrigo, necesitarás buscar asesoría legal para tu divorcio. Puedo recomendarte a algunos colegas si lo deseas. Gracias, Joaquín, dijo Rodrigo con voz ronca. Por todo. Por cuidar a mi madre. Por cumplir la voluntad de mi padre. Joaquín asintió.
Tu padre era mi amigo. Lo único que lamento es que no esté aquí para ver esto, para ver que su hijo finalmente despertó. Salimos de la oficina juntos, Rodrigo y yo. En el estacionamiento, él se detuvo junto a su auto, pero no hizo ademán de abrirlo. «Mamá», dijo con voz pequeña. «¿Puedo ir a casa contigo? A nuestra casa, quiero decir. No sé si tengo derecho a pedírtelo, pero no quiero estar solo ahora». Lo abracé. Era más alto que yo, más grande, pero en ese momento volvió a ser mi niño. «Claro que puedes, hijo. Siempre puedes». Condujimos de regreso a casa, él siguiéndome en su auto. Cuando entramos, la casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso oscuro se hubiera levantado de las paredes. Preparé café, como hacía antes, cuando Rodrigo venía a visitarnos los domingos y nos sentábamos en la cocina a conversar durante horas. Nos sentamos a la mesa, el mismo lugar donde miles de comidas familiares habían ocurrido. «Cuéntame sobre papá», dijo Rodrigo después de un largo silencio. «Sobre sus últimos días. Sobre lo que hablaban cuando estaban solos». Y le conté. Le conté sobre las noches en que Sebastián no podía dormir y yo le contaba historias de nuestros primeros años. Le conté cómo su padre hablaba de él con orgullo, recordando cuando era niño, cuando jugaban fútbol en el jardín, cuando Rodrigo lo ayudaba en la oficina durante los veranos. Le conté las veces que Sebastián preguntaba por él, esperando que viniera. Rodrigo lloraba en silencio mientras yo hablaba. «Me odio a mí mismo», dijo finalmente. «¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dejar que ella me convenciera de que tú eras el problema? Porque querías creer que tu vida era perfecta», dije con suavidad. «Porque era más fácil culpar a una madre silenciosa que enfrentar a una esposa manipuladora. Porque el amor, o lo que pensabas que era amor, te nubló el juicio». «No era amor», dijo él amargamente. «Era codependencia. Era miedo a estar solo. Era ego». Levantó la vista hacia mí. «¿Cómo puedes no odiarme después de todo lo que hice?» «Porque eres mi hijo», respondí simplemente. «Y porque tu padre me enseñó algo importante. La gente puede cambiar. Puede cometer errores terribles y aún así encontrar el camino de regreso. Pero solo si realmente quiere hacerlo». «Quiero hacerlo», dijo con fervor. «Quiero ser mejor. Quiero honrar la memoria de papá. Quiero recuperar el tiempo perdido contigo». «Entonces empezamos hoy», dije. «Paso a paso. Día a día». Pasamos el resto de la tarde juntos. Rodrigo subió a su antigua habitación, la que había ocupado antes de casarse, y comenzó a empacar sus cosas. «Las maletas de Lilia las dejamos en el pasillo. Puede venir por ellas cuando quiera», dijo él. «Pero yo no quiero nada que me recuerde a estos últimos 3 años». Esa noche preparé la cena, el platillo favorito de Sebastián y de Rodrigo, pollo al horno con papas y verduras. Nos sentamos juntos a comer, solos en esa casa grande, y por primera vez en años, se sintió como un hogar. «Mamá», dijo Rodrigo mientras comíamos. «Sobre la empresa. Sé que papá te dejó el control mayoritario. Quiero que sepas que respeto eso completamente. Puedo trabajar bajo tu dirección, puedo aprender de ti como debí haber hecho desde el principio. Trabajaremos juntos», dije, «como tu padre y yo lo hicimos. Como socios. Tú tienes conocimientos nuevos, ideas frescas. Yo tengo experiencia y la visión de tu padre. Juntos podemos hacer que la empresa crezca aún más». Él sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en su rostro en mucho tiempo. «Me gustaría eso». Los días siguientes fueron de ajuste. Lilia vino una tarde, acompañada de su madre, a recoger sus cosas. Yo me quedé en mi habitación mientras ellas empacaban. Escuché gritos, portazos, insultos murmurados. Rodrigo se mantuvo firme. Cuando se fueron, él subió a verme. «Ya está», dijo. «Ya se fue». Me pidió una última oportunidad, lloró, me suplicó. Pero yo recordé todo lo que dijo sobre ti, todo lo que planeamos hacerte, y no pude. No pude fingir que eso no había pasado. «¿Te duele?», pregunté. «Sí», admitió. «Pero es un dolor necesario. Como cuando te sacan una muela infectada. Duele, pero sabes que es lo correcto». 2 semanas después,
Joaquín vino a casa con los documentos finales. Todo estaba oficialmente en orden. Yo era, legalmente, la dueña de todo lo que Sebastián y yo habíamos construido. Y Rodrigo tenía su herencia, la que su padre consideró justa. «Hay algo más», dijo Joaquín, sacando un sobre adicional. «Sebastián me pidió que te diera esto exactamente un mes después de su muerte. No antes». Abrí el sobre con manos temblorosas. Era otra carta. «Mi amada Margarita, si estás leyendo esto, significa que ya pasó un mes. Espero que Joaquín haya cumplido mi voluntad y que todo esté como lo planeé. Espero que estés bien, que estés fuerte. Sé que estos días han sido difíciles, sé que has llorado, sé que me has extrañado. Yo también te extraño, donde quiera que esté ahora. La mansión en Italia es tuya. Quiero que vayas, que la veas, que decidas si quieres vivir ahí. Si decides quedarte en nuestra casa, está bien. Si decides vender todo y comenzar de nuevo en otro lugar, también está bien. Lo importante es que seas feliz, que vivas el resto de tus años con la libertad que te mereces. Y sobre Rodrigo, confío en que hayas tomado la decisión correcta. Si nuestro hijo encontró el camino de regreso a ti, ayúdalo, perdónalo, guíalo. Pero si eligió el camino equivocado, déjalo ir. A veces dejar ir es el mayor acto de amor. Te amo, mi guerrera. Te amaré por toda la eternidad. Vive por los dos. Sebastián». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Rodrigo leía la carta sobre mi hombro. «Él sabía», susurró mi hijo. «Sabía que yo me había perdido. Y aún así me dio la oportunidad de encontrarme de nuevo». 3 meses después, Rodrigo y yo volamos a Italia. Quería que él viera la mansión, que entendiera el sueño de su padre. Cuando llegamos, la vista me dejó sin aliento. Era más hermosa que en las fotografías. El mar brillaba bajo el sol Mediterráneo, los limoneros llenaban el aire con su aroma dulce, y la Casa Blanca parecía brillar contra el cielo azul intenso. «Es perfecta», dijo Rodrigo, caminando por el jardín. «Papá tenía buen gusto». «Tu padre tenía buenos sueños», corregí. «Y trabajó toda su vida para convertirlos en realidad». Pasamos una semana ahí. Desayunábamos en la terraza mirando el mar. Caminábamos por los pueblitos cercanos. Hablábamos durante horas sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cómo reconstruir lo que se había roto. Una noche, sentados en la terraza bajo las estrellas, Rodrigo me dijo: «Mamá, sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que hería a papá y te hería a ti. Pero quiero que sepas que cada día voy a trabajar para ser mejor. Para ser el hijo que merecías tener». «Ya lo eres», dije, tomando su mano. «El simple hecho de que estés aquí, de que hayas elegido correctamente, demuestra que tu padre y yo hicimos algo bien». Decidí pasar los veranos en Italia y el resto del año en casa, dirigiendo la empresa junto con Rodrigo. Él demostró ser un socio excelente, respetuoso, trabajador. Lentamente, la empresa creció aún más bajo nuestra dirección conjunta. 1 año después del funeral de Sebastián, Rodrigo conoció a una mujer llamada Carmina. Era maestra, dulce, genuina. La primera vez que la trajo a cenar, yo estaba nerviosa. Pero desde el primer momento, vi la diferencia. La forma en que ella me trataba con respeto, la forma en que admiraba la relación entre Rodrigo y yo, la forma en que hablaba de construir una familia basada en amor y respeto mutuo. «Me gusta», le dije a Rodrigo después de que ella se fue. «Es buena para ti». «¿De verdad lo crees?», preguntó él, y pude ver cuánto valoraba mi opinión ahora. «De verdad. Tu padre estaría contento». 2 años después de la muerte de Sebastián, me senté en el jardín de nuestra casa, el lugar donde tantas veces me había sentado con él. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, los mismos colores del atardecer en Italia. Pensé en todo lo que había pasado. En el dolor de perder a Sebastián. En la traición de descubrir los planes de Rodrigo y Lilia. En la fuerza que encontré en mí misma cuando pensé que no me quedaba nada. En la alegría de recuperar a mi hijo. En la paz de saber que había tomado las decisiones correctas. «Lo logramos», susurré al aire, como si Sebastián pudiera escucharme. «Protegiste nuestra familia. Me diste la fuerza para defenderla. Y nuestro hijo encontró su camino de regreso». Una brisa suave sopló,
moviendo las hojas de los árboles, y por un momento pude jurar que sentí una caricia en mi mejilla, como las que Sebastián me daba cada mañana durante 45 años. Sonreí. La misma sonrisa que había esbozado el día del funeral, cuando todos pensaban que estaba rota, pero yo sabía la verdad. La sonrisa de una mujer que había perdido mucho, pero que había ganado algo más importante: su dignidad, su fuerza, y la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y en ese momento, bajo el cielo color naranja del atardecer, me sentí completamente en paz. Porque al final, yo no solo había sobrevivido, había ganado.